La Feria Carrusel Cultural con Juan Carlos Valdés. Entrevista. ¡Puro Tepito! Estamos en la Feria Carrusel Cultural. Esta tarde vamos a platicar con el maestro Marco Antonio Escareño Sánchez. Él es licenciado en Historia y es especialista en la historia de Tepito. Primero lo saludo, maestro Marco Antonio Escareño. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo, maestro. Oiga, a ver, primero, ¿de dónde viene Tepito? ¿De dónde surge Tepito como barrio? ¿Cómo se va formando su identidad, maestro? Muy bien. Muchas gracias. Mire, precisamente yo recientemente me acabo de titular de la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, y para alcanzar mi titulación hice un texto acerca del barrio de Tepito, desde la fundación de Tlatelolco, porque precisamente el área que hoy ocupa el barrio de Tepito fueron barrios tlatelolcas, sí, los barrios orientales tlatelolcas. Entonces, en aquel tiempo todavía no se llamaba, el área que hoy ocupa el barrio todavía no se llamaba Tepito. Eso fue posterior. Precisamente en la investigación que yo pude lograr saber que a inicios del siglo XVIII es cuando esta zona comienza a llamarse así. Ahora, es importante decir que la palabra Tepito viene del náhuatl Tepiton, que significa pequeño, pero también se relaciona a Teocaltepiton, que significa que es un templo pequeño de barrio. Sí. En la investigación que yo hice me di cuenta que ese Teocaltepiton era un tlacochcalco, que significa lugar de se almacenan los dardos, y que ahí se veneraba a la deidad Macuiltotec. Posiblemente ese templo pequeño fue sustituido por la actual iglesia de San Francisco Tepito, aunque la iglesia que actualmente nosotros vemos está representada en uno de los mapas más importantes de la Ciudad de México, que es el de Juan Gómez de Trasmonte, sí, del año de 1628. Oiga, maestro, se dice mucho sobre Tepito. Se dice mucho sobre su gente, se dice mucho sobre su identidad. ¿Qué me puede decir justamente sobre esto? ¿Hay algo que caracterice a la comunidad tepiteña, algo que la haga distinta, algo que la haga el arraigo? ¿Qué me dice de esto? Claro que sí, una de las características que tenemos los del barrio de Tepito, porque precisamente yo soy de aquí de Tepito, de la vecindad Casa Blanca. La Casa Blanca, y precisamente estoy hablando desde aquí. Sí. Casa Blanca es importante porque aquí se hizo el famoso estudio antropológico de Oscar Lewis, Los hijos de Sánchez, y también aquí se inició la amenización de fiestas con sonidos, aquí del sonido La Socia de Guadalupe Reyes, y precisamente algo que caracteriza al tepiteño es la bravura. La bravura se le puso al barrio de esa conceptualización por los boxeadores famosos que nacieron aquí, como Luis Villanueva Quidazteca, Raúl Ratón Macías, bueno, y muchísimos otros más. Pero en esta investigación que yo hice, me di cuenta que esa bravura viene desde la formación mística guerrera de los hijos del sol, los hijos de Huitzilopochtli, los primeros habitantes que se establecieron en esta zona, es decir, los tlatelolcas, que fueron gente muy trabajadora, gente que defendió su mundo en todo momento, y gente muy valiente, muy brava desde aquel tiempo. Sí. Le repito, estamos platicando con el maestro Marco Antonio Escareño Sánchez sobre justamente Tepito, el barrio de Tepito, la historia de Tepito, esta característica comercial que, bueno, hoy todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo piensa así, Tepito como comercio. Pero ¿de dónde viene, maestro? Muy bien. Mire, fíjese, el tianguis actual de Tepito, que originalmente se llamó El Baratillo, se estableció aquí a finales del 19 por una disposición que emitió el presidente Porfirio Díaz de quitar los tianguis
del primer cuadro de la ciudad y colocarlos hacia a las afueras de la ciudad. Sí. Ese es el origen del tianguis del barrio de Tepito. Ahora, mire, fíjese, precisamente en esta investigación me di cuenta que hay muchas cosas erróneas acerca del barrio. A ver. Mire, una característica de la gente del barrio es que cuando se habla del barrio todos somos muy celosos. Queremos escuchar la certeza acerca del barrio. Y entonces ese es uno de los intentos que yo alcancé a lograr con mi texto lo más posible. Una de las ideas que se tiene acerca del barrio es de que desde el tiempo prehispánico había un tianguis anexo o asociado al mercado de Tlatelolco. Eso no es cierto, eso lo puedo comprobar yo con mi tesis. Uh-huh. Precisamente le reitero que el hecho del bar hacia finales del siglo XIX. Sí. Ahora mire, también en ese sentido, lo de la palabra de Tepito, hay una idea muy arraigada aquí en los habitantes del barrio, que es acerca de los policías que iban en pareja con su silbato, y al ser una zona lamentablemente de delitos, entonces si ellos se separaban y le pasaba algo a su compañero, pues entonces le silbaba al otro. Entonces decía, bueno, si te pasa algo te pito, y viceversa. Sí. Eso con la investigación que hice queda hecho a un lado, aunque yo reconozco la valía de esa idea de que la gente la tiene arraigada. Y también lo que logré ver en este texto es de que un sociólogo llamado Héctor Rosales Ayala propuso que la palabra de Tepito venía de Tequipeucan. Tequipeucan significa lugar donde comenzó la esclavitud, y hay una placa en la iglesia de la Conchita, que es una iglesia muy antigua del siglo XVI, en donde se rememora que ahí fue donde apresaron a Cuauhtémoc. En la investigación que hice me di cuenta que no es así, que más bien ahí había un templo en el tiempo prehispánico que se llamaba Toteco o Teotleco, que significa llega el dios. Sí. Se hacía una celebración a que llegaran los dioses prehispánicos. Y hay otra placa también en la calle de Constancia y Santa Lucía, en donde también rememora el hecho que ahí fue preso Cuauhtémoc. Eso tampoco es cierto. Más bien ahí estaba la casa de un bravo guerrero tlatelolca llamado Coyohuehuetzin. Posteriormente esa casa fue sustituida por la iglesia de Santa Lucía. Muy bien. Ahora, lamentablemente en la investigación no pude llegar a saber el lugar exacto en donde hecho preso por Hernán Cortés, pero sí propongo un lugar cercano lo más que me pudieron dar las fuentes. Muy bien, muy Ajá. bien. A ver, maestro, dígame una cosa, hablando de los errores o de las cuestiones erróneas, la leyenda negra sobre Tepito, Sí. de ser el barrio bravo a la idea de la violencia imperando, Ajá. de ser el lugar del comercio a, el contrabando o lo que sea. Esta leyenda negra sobre Tepito, ¿qué tanto pesa actualmente? Mucho, porque es algo a ojos visto de todos, es algo que sí ocurre. En un inicio yo tenía pensado hacer una historia completa del barrio, desde la fundación de Tlatelolco hasta nuestros días. No pude llegar a ello porque por la documentación que yo logré estudiar, Sí. llegué hasta el año de 1555, y precisamente tengo pensado continuar las investigaciones sobre el barrio, precisamente en el siglo XX, y acerca de y estudiar a más profundidad precisamente esa parte de la leyenda negra, de la delincuencia, todo esto que va a la par con muchos aportes que ha tenido el barrio, como los deportistas, como artistas, escritores. Y entonces eso hace al barrio muy singular, porque precisamente, como decía el maestro muralista de aquí de Tepito, Daniel Manrique, Tepito es síntesis de lo mexicano, y precisamente esas cosas lamentables delincuenciales que ocurren aquí en el barrio precisamente pasan en todo el país. Entonces lo que ocurre aquí en el barrio es un hecho que hay que
que el sistema de gobierno tiene que responsabilizarse no solamente aquí en esta área, sino también en el país entero. Perfecto. Maestro, vamos terminando, pero justamente ya que lo comentaba, las aportaciones de Tepito en deportes, en cultura, en arte, ¿cómo vive Tepito y justamente cómo convive con estas manifestaciones artísticas? Es muy cercano porque aquí uno puede caminar y uno puede observar los murales de Manrique, uno puede tener amigos que son excelentes deportistas, uno puede ver a gente que trabaja muy duramente en el comercio, en labores artesanales como en el zapato, como los hojalateros. Entonces, precisamente eso va a la par de esa leyenda negra que se tiene del barrio, y precisamente la propuesta que yo hago desde dentro del barrio, con el texto que yo hice, sí, es que se empiecen a dar o a generar textos serios acerca de la historia de Tepito, porque hay muy pocos. Solamente hay un libro de historia hecho por y cerca del barrio, y este sería el segundo. Muy bien. Y precisamente quiero, antes de terminar, sí, me gustaría decir que, como el comentario que escuché al inicio de su programa, de que todos tenemos derecho a nuestra historia y a conocer nuevas investigaciones, sí, justamente. Precisamente lo que a mí me gustaría es que mi texto se pueda difundir. Estoy abierto a cualquier institución o editorial que guste revisar mi texto y que lo difundan. Y bueno, para mí sería muy satisfactorio, claro, no solo para mí, para la gente del barrio, para la gente de la ciudad y aún de todo México. Sin duda, si alguien piensa en barrios en nuestro país, seguramente Tepito será uno de los primeros que nos vengan a la mente. Maestro Marco Antonio Escareño, escucharon la historia de Tepito, la necesidad de seguir investigando sobre Tepito. Maestro, le agradezco mucho esta conversación, que tenga buena tarde y gracias por estar con nosotros. Híjole, muchas gracias, que tenga buena tarde y un saludo para toda su audiencia. Un gusto, maestro Marco Antonio Escareño, gracias. Hasta luego.